Doy la bienvenida a Eduardo Gamarra, analista y profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Internacional de la Florida, quien nos acompaña en vivo desde Miami. Gracias por estar con nosotros, profesor. Como siempre, un gusto saludarlo. Creo que es la amenaza más abierta y osada que he escuchado por parte de un presidente de Estados Unidos hacia Cuba. ¿Qué le parece, profesor, lo que el presidente dijo sobre la isla este viernes en entrevista con CNN? Bienvenido. ¿Cómo está? Bueno, lo que el presidente Trump ha dicho, lo ha venido diciendo durante bastante tiempo, ¿no? Y inclusive el secretario de Estado también, apenas llegaron, hablaron de esta estrategia de máxima presión para lograr un cambio en Cuba. Y eso implicaba aplicarle sanciones al máximo con la teoría de que aplicando sanciones a Cuba, inevitablemente se daría una caída brutal en la economía y eso obligaría a un cambio de régimen. Con la caída de Venezuela, bueno, por lo menos la extracción de Nicolás Maduro y el hecho de que Estados Unidos no permite la llegada ahora de petróleo a Cuba, se acelera esta situación, en parte porque no solo que no hay combustible en Cuba, sino que la energía eléctrica depende del combustible para generarse. Entonces, sí, probablemente Cuba está pasando por la peor crisis de su historia económica y la idea de que hay un proceso de implosión, pues tiene cierta validez. Y por otra parte, Rafael, sí hay conversaciones, las han reconocido acá, que hay conversaciones con personas cercanas a Raúl Castro, y también en Cuba se ha reconocido que hay conversaciones. Ahora, ¿a qué llevarán esas conversaciones? Pues falta ver, ¿no? Me llamó mucho la atención, como lo dijo el presidente, profesor, y no sé si alcanzó a ver la entrevista. Dijo aquí, lo cito textualmente: Cuba va a caer muy pronto, por cierto, no tiene nada que ver, pero Cuba también va a caer. Y dijo eso porque estaba hablando de un tema completamente distinto, el tema de Irán, y continuó diciendo que Cuba tiene, dijo, muchísimas ganas de llegar a un acuerdo. Estaba usted mencionando ahora en la respuesta anterior que hay conversaciones entre un gobierno y el otro, y le quiero preguntar que si realmente cree usted que el presidente Trump tiene razón cuando dice que el gobierno de Cuba está ansioso, así es la palabra que usa él, por llegar a un acuerdo. Pues es difícil decirlo, Rafael. En el reportaje que ustedes acaban de terminar, por ejemplo, los oficiales en Cuba no admiten ni siquiera tener las conversaciones para su público interno, ¿no? Ellos hablan de resistir el embate del imperialismo, etcétera, pero la situación en Cuba es verdaderamente lamentable. Lo triste, sin embargo, porque también estaba en la entrevista completa bueno, las declaraciones del presidente, era que él decía, vamos a terminar primero con Irán y después vamos a regresar a Cuba, asumiendo que la situación en Irán es cosa de días, ¿no? Que creo que bueno, eso es wishful thinking en extremo, ¿no? Pero asumiendo Sí, que sí, lo de sí, sí. Irán termine en poco tiempo, volver a Cuba y pensar que la transición en Cuba es también cosa de días, también es un supuesto bastante grande, ¿no? ¿Hay algún escenario posible en el que Cuba, profesor, aceptaría que el secretario de Estado Marco Rubio, hijo de padres cubanos, tome el control de la isla en forma pacífica? Lo dice el presidente, pero no sé, de repente no se me ocurre cómo pudiera, por lo menos en el futuro inmediato, pasar algo así. Bueno, Rafael, lo interesante de los últimos días es que se ha surgido esta discusión sobre el modelo Delsi, ¿no? Es decir, Estados Unidos está cogobernando Venezuela con los socialistas del siglo XXI, algo que jamás nos hubiéramos esperado. Se extrajo a Maduro, pero se cogobierna con esos mismos socialistas corruptos, etcétera, a los que condenamos durante años. De la misma manera, si es que ese modelo funciona, hay mucha gente que está tratando de averiguar, bueno, pues quién es la Delsi o el Delsi cubano, de la misma manera que se está hablando de quién es el Delsi en Irán. Ese modelo supone entonces que si hay una transición en Cuba, se va a tener un acuerdo, digamos, para garantizar la estabilidad en Cuba
para poder, digamos, iniciar una transición a largo plazo, porque el modelo Delcy, el modelo venezolano, es a largo plazo, más allá de la estabilización, más allá de la recuperación económica, la transición a la democracia es una apuesta de larguísimo tiempo, no es una cuestión instantánea. En los 30 segundos que nos quedan, profesor, quería preguntarle, y vaya, necesitaríamos todo un libro para explicarlo, pero ¿hay algo diferente en esta ocasión? Porque Cuba ha resistido al embargo durante más de medio siglo. ¿Hay algo diferente en esta ocasión? Sí, hay varias cosas diferentes. Primero está Donald Trump en la Casa Blanca. El contexto geopolítico ha cambiado de una manera dramática. Hoy Rusia no es la Unión Soviética, no tiene misiles que pudiesen de alguna manera pues amenazar a los Estados Unidos. Y por otra parte, como hemos dicho a lo largo de esta entrevista, la situación en Cuba es seguramente, probablemente, definitivamente la crisis económica más seria que ha tenido en su historia.